Muy bien, buenos días. De nuevo, el Partido Aragonés va a presentar una iniciativa en favor del colectivo de los autónomos en Aragón, un colectivo que, como todos ustedes saben, aglutina en estos momentos a 105.000 personas inscritas en el Renta, de los cuales un 60% prácticamente pertenece al sector comercio y servicios, un 20% a la agricultura y a la ganadería, un 10% al sector de la industria y la construcción y otro 10% a sectores varios. Además, el Partido Aragonés sigue presentando iniciativas al respecto y que va a introducir dentro de las enmiendas de la próxima ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, porque, como todos saben, en los últimos años Aragón pierde de forma significativa trabajadores autónomos y especialmente en las provincias de Huesca y de Teruel. Una iniciativa del Partido Aragonés que surge a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en cuanto a bajar los impuestos a los autónomos, en donde ha sido un clamor de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, en donde les pedían que hablaran con rigor, pues adecuar la cotización a los ingresos no significa bajar impuestos. Y, por otro lado, esta iniciativa del Partido Aragonés surge también en cuanto a la intención del Gobierno de España de reducir la cuota de cotización a los autónomos que no lleguen a la base mínima de cotización. En ese sentido, los colectivos de los autónomos hablaban de que se verían beneficiados un 30% de los autónomos a nivel nacional que no llegan a esa base mínima, pero se verían perjudicados un 70% de los autónomos que, por suerte, sí que pasan de esa base de cotización. Por tanto, nosotros lo que queremos hacer es que se lleve a cabo y se haga institucional la iniciativa que vamos a presentar desde el Partido Aragonés, una iniciativa que es la que ha propuesto ATA y UPTA, los dos colectivos más fuertes de los trabajadores autónomos, al Gobierno de España, en donde lo que se pretende es que el hecho de adecuar las cotizaciones no fuera una carga para todos los trabajadores autónomos, en este caso para la mayoría, en este caso para el más del 70%, y se establezca, por tanto, un sistema para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, a través de un sistema de 5 tramos de cotización, con el matiz de que la elección de la base de cotización sigan siendo voluntarias. Es decir, queremos que no se perjudique a la gran mayoría de autónomos que día a día están trabajando, están pagando sus impuestos para salir adelante, y que se cotice en función de los ingresos reales a través de un sistema de 5 tramos de cotización, con el matiz de que la elección de la base de cotización sigan siendo voluntaria. Por tanto, nosotros, el Partido Aragonés, quiere hacer valer la propuesta para los autónomos de Aragón que ATA y que UPTA ha llevado al Gobierno de España, y queremos que se cotice en función de los ingresos reales a través de un sistema de 5 tramos de cotización. El primer tramo: los autónomos cuyos rendimientos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional cotizarían a la Seguridad Social 50 euros mensuales. Para ello tendrían que acreditarlo. El segundo tramo comprendería a los autónomos con ingresos superiores al salario mínimo interprofesional y hasta 30.000 euros anuales, los cuales no tendrían que pagar más de cotización al finalizar el año fiscal, aunque eligieran la base mínima. El tercer tramo habla de los autónomos que ingresen anualmente entre 30 y 40.000 euros, aunque podrán elegir libremente la base. Este tipo de autónomos cotizarían 14.000 euros anuales. El cuarto tramo hablaría en el caso de los autónomos con ingresos entre 40.000 y 60.000 euros anuales, en donde se plantearía una base de cotización de 18.000 euros. Y el quinto y último tramo, que englobaría a aquellos autónomos que ingresen más de 60.000 euros anuales, y en donde la propuesta que nosotros queremos hacer valer en las Cortes de Aragón, y que también ATA y UPTA, el colectivo de los autónomos, ha hecho llegar al Gobierno de España, la base de cotización sería de 24.000 euros anuales. Además de este primer punto fuerte y potente que va en beneficio de los autónomos de Aragón, en nuestra propuesta nosotros pedimos
establecer un sistema de incentivos fiscales para aquellos autónomos que quieran elevar su base de cotización a la Seguridad Social, es decir, hay que premiarles. Y, en tercer lugar, potenciar desde el Gobierno de Aragón las medidas de protección social resultantes de las negociaciones existentes entre el Gobierno de España y los colectivos de los autónomos. Es decir, es importante aumentar las medidas de protección social en cuanto a paro y desempleo, baja, maternidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los autónomos. En ese sentido, nosotros queremos hacer institucional, queremos llevar al Pleno de las Cortes esta propuesta que vemos muy positiva, que es muy positiva para el colectivo de los autónomos de Aragón, y además haremos una enmienda potente a las leyes que están en redacción en estos momentos, al anteproyecto de ley de la Ley del Fomento del Emprendimiento y del Trabajador Autónomo. En el segundo no tendría que pagar más de cotización al finalizar el año fiscal, aunque elegiría la base mínima, lo mismo. Sí, pero cantidad, que es la que me falta, 50 los primeros, los segundos autónomos, los que tengan ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. No, lo que declararan, en ese sentido, sí. Es decir, no tendría que pagar más de cotización al finalizar el año fiscal, pero siempre el matiz es que ellos pueden elegir de forma voluntaria la base de cotización en todos los tramos. Ya luego en el tercer tramo, que es el de 30 y 40.000, sería 14.000, entre 40.000 y 60.000 sería 18.000 y a partir de 60.000, que es el último tramo, sería 24.000. La iniciativa surge principalmente para que no solo se favorezca a aquellos autónomos que no llegan al mínimo de rendimientos netos, que en este caso son 932 euros, que se calcula que son un 28%, 30%, sino que también se beneficie al otro 70% de autónomos, en este caso no solo a nivel nacional, sino también a nivel de Aragón. Y especial énfasis también en este tipo de iniciativa que estamos haciendo desde el Partido Aragonés, porque Aragón es de las comunidades que en los últimos 3 años pierde más autónomos. Especialmente el descenso ha sido significativo en la provincia de Huesca y de Teruel, con un menos 1,5% en Huesca, un menos 1,6% en Teruel, siendo de las provincias de España que más autónomos pierde. Eso, con los vientos de cola de la economía, no cuadra y choca de forma importante con otras comunidades autónomas en España que están creciendo por encima del 2%. Algo no estamos haciendo bien. Y respecto a la ley de autónomos que está pendiente de traer a las Cortes, ¿creen que podrá ser posible que salga antes de que se acabe la legislatura? Es un proyecto que presentó Podemos, también estaba el del Gobierno, pero al final se aunaron. ¿Creen que es posible llegar a un acuerdo en las Cortes para que salga una ley de autónomo, una ley del trabajador autónomo? A ver, es que debe salir una ley antes de que acabe la legislatura. Sería obligación del Gobierno. ¿Cuál es el problema? Una de las prioridades que hizo el señor Lambán en el discurso de investidura era a favor del empleo y de los trabajadores autónomos, y realmente quedan apenas 8 meses para acabar la legislatura y todavía no nos hemos sentado a hablar. Con lo cual, a lo mejor no era una prioridad tan importante. Nosotros, desde el Partido Aragonés, siempre pensamos que la mejor política social es la creación de empleo. Es decir, cuando el señor Lambán habla de que han aumentado impuestos, que seguimos siendo los campeones, para intentar paliar las políticas sociales, si la mejor política social es que la gente tenga un puesto de trabajo, que la gente tenga empleo para pagar su hipoteca, para pagar el recibo de la luz, para dar de comer a sus hijos. Y en ese sentido, si quedan 8 meses de legislatura y todavía no estamos votando la ley, a lo mejor no ha sido tal prioridad. Nosotros, por responsabilidad, el Partido Aragonés, por responsabilidad, igual que ha hecho por otras leyes, vamos a intentar mejorar de forma importante esa ley. Hemos presentado una gran cantidad de enmiendas y especialmente en cuanto a la incentivación de lo que es el trabajador autónomo, la protección social, y esta va a ser una iniciativa y una de las enmiendas principales que vamos a poner sobre la mesa. Pues muchísimas gracias y buenos días.